La siguiente ponencia, gracias Virginia. La siguiente ponencia teníamos interés por traer a este congreso algo que entendemos que es un referente, que muchas veces es una herramienta desconocida de la que todo el mundo habla, pero de la que no todo el mundo puede decir que conoce, o que conoce por lo menos con profundidad. Es el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. Una herramienta que es la base sobre la cual se trabaja la enseñanza de las lenguas, sobre la cual se trabaja la certificación de los distintos niveles de competencia lingüística, y nos parecía muy interesante que hiciéramos un poco hincapié y nos metiéramos un poco a bucear por cuáles son los contenidos del marco y cuáles son las cuestiones que el marco en general incluye. La ponencia, como veis ahí, tiene como título el Marco Común Europeo de Referencia 2018, nuevos descriptores y nuevos retos. Y para hablarnos del marco, pues contamos esta mañana con la presencia de Maribel González Ortiz, que es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Oviedo, es profesora de escuelas oficiales de idiomas y ha participado en múltiples proyectos de innovación educativa, formando a profesores bilingües y desempeñando distintos puestos directivos. Participó también en el desarrollo del currículo de escuelas oficiales de idiomas del Principado de Asturias. Me consta que está también participando en la revisión actual, sí, y de manera muy activa. Y tiene experiencia como coordinadora y redactora de pruebas de certificación. En la actualidad es asesora técnica docente del Servicio de Orientación Académica y Desarrollo Curricular de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias. Y en este puesto pues está al cargo de la gestión de programas educativos relacionados con las lenguas extranjeras, programas bilingües, auxiliares de conversación, convenios con instituciones, convenios internacionales, en fin, un montón de cosas y un montón de trabajo bueno, pues que hace con gran dedicación. Así que Maribel, y con esfuerzo, si me permitís, me consta. Un momento para cuestiones técnicas. Bien, pues ahora que ya está resuelto el tema técnico, os dejo con Maribel. Maribel, cuando quieras, tienes como unos 50 minutos aproximadamente. Hola, ¿se me oye? Vale, bueno, estoy encantada de estar aquí y además, bueno, hay muchísimo público. Voy a hacer una pregunta muy rápida. ¿Cuántas personas de las que hay aquí se han leído la nueva edición del Marco? Bueno, bien. Pues vamos a ver si entre todos conseguimos que cuando salgamos de aquí los demás se lo leen corriendo, ¿vale? Bueno, vamos a ver, nuevos descriptores, nuevos retos. Esto puede ser una lectura muy densa, pero bueno, la intención es que cuando salgamos de aquí no sea tan densa la lectura y podamos... No hace falta sabérselo, ¿vale? Hoy en día no hace falta saberse nada, es muchísimo más importante saber dónde encontrar las cosas. Entonces vamos a ver dónde las podemos encontrar. A ver, dejadme hasta que me familiarice con esto. Vale. Bueno, antes de ver hacia dónde vamos, yo creo que vamos a pensar un poquitito de dónde venimos, ¿no? Entonces, llega el año 2001 y... Bueno, es la odisea en el espacio y la odisea en las lenguas extranjeras, en la enseñanza de lenguas extranjeras en general. El marco no se escribió de la noche a la mañana, hubo mucha gente investigando durante muchos años, unos 20 o así, por lo visto, se llegó a traducir a más de 40 lenguas y tiene, bueno, es un antes y un después, yo creo. Yo llevo, porque además de muchas cosas, lo que soy es sobre todo profesora de escuela de idiomas. He estado como toda mi vida dedicada a ello. He estado 25 años en el aula metida. Entonces, bueno, creo que esto fue muy relevante, ¿no? Porque cuando
antes del marco, nosotros hablábamos de que sé inglés para defenderme o tengo un nivel intermedio de alemán. No, este sabe muchísimo, este ha vivido allí y sabe muchísimo, pero nadie sabía muy bien a qué nos referíamos, ¿no? Todo el mundo hablaba de niveles de idiomas, pero no quedaba muy claro cómo era el asunto. Llega el marco y aparecen los famosos niveles de competencia con lo que ya estamos todos súper familiarizados, ¿no? Y aparece, bueno, en realidad es lo que pone ahí, un elemento integrador, coherente y transparente. Integrador porque se refiere no solamente a lenguas mayoritarias, sino también a lenguas minoritarias, las quiere meter a todas, o sea, ahora, a partir de ahora el nivel de alemán y el de inglés va a ser más o menos el mismo. No, va a ser el mismo, no más o menos. Coherente en el sentido de que hay progresión, una progresión que se ve muy clara entre los distintos niveles, no como antes, que no se sabía. Y luego transparente porque cualquiera puede llegar a ello y comprobar si efectivamente sabes o no sabes, tienes esos conceptos y entonces se supone que tienes ese nivel de lengua extranjera, ¿no? Yo recuerdo que cuando salió el marco, yo no lo sé vosotros, pero yo me acuerdo que en las reuniones de departamento decíamos, bueno, si nivel A1, B2, no sé qué, como que esto lo va a llegar a entender la gente. Bueno, en realidad es que ahora todo el mundo habla con muchísima soltura de esto. No sé, si me voy a sacar el B1, oye, en el supermercado, te quiero decir, o sea, es una cosa que pensábamos que iba a ser inalcanzable y todo el mundo habla de ello, ¿no? Los que ya nos dedicamos a ello un poco más, ya sabemos que hay más cosas detrás de eso de me voy a sacar el B1. Sabemos que, bueno, que esas escalas globales, esa definición global de lo que se puede hacer con la lengua, pues tiene unos, o sea, esos niveles de competencia de los que hablamos están además desglosados en muchísimas escalas para distintos ámbitos, para distintos aspectos y cosas de este tipo, y sabemos que además para cada escala hay muchísimos descriptores, que ya es una cosa como muchísimo más específica, ¿no? Pero bueno, esto ya es cuando ya te dedicas a ello, ¿no? Sabemos que el marco, como su propio título indica, es una herramienta, es un instrumento de referencia, no son herramientas de evaluación, aunque bueno, hay que reconocer que nos ha facilitado bastante el trabajo a la hora de elaborar rúbricas de evaluación y cosas de este tipo, ¿no? Entonces, lo importante es que ahora ya sabemos, cuando hablamos de niveles, ahora ya sabemos de qué estamos hablando, tenemos algo además que nos lo describe, y yo creo que lo más importante de todo esto es el cambio, vuelvo a lo de antes, el cambio que supuso en la enseñanza de los idiomas. A partir de ahora, yo no sé si os acordaréis cuando leíamos eso del enfoque orientado a la acción, el estudiante, el usuario de la lengua como agente social, en fin, eso está clarísimo. Uno habla para algo, con una finalidad. No, bueno, los hay que hablan por hablar, ¿no? Pero normalmente el lenguaje, el idioma es una herramienta que además está pautada con unas convenciones sociales y con unas convenciones culturales, y que tú la utilizas para hacer algo con una finalidad específica, ¿no? Bueno, esto es lo que sabíamos. Entonces uno se va a la página de esta, a la del Common European Framework, y ves que en septiembre del 2017 salió una cosa que se llamaba el Companion Volume, que era la versión provisional del Marco de Referencia Europeo volumen complementario o algo así. En enero o en febrero yo creo que ya salió la versión definitiva. Se acaba de publicar la versión francesa, le dais arriba en la esquinita donde tenéis que escoger el idioma y sale también la versión francesa, y la alemana creo que saldrá dentro de poco, he estado leyendo estos días por ahí, con lo cual, bueno, de momento ya tenemos 3 idiomas, ¿no? Entonces, uno va allí, se descarga esto, que ya veis que tenéis ahí el Common European Framework Online, tenéis la edición anterior y luego 2018 Companion Volume. Se lo descarga, lo imprime, lo encuaderna y dice, voy a estudiármelo, ¿no? Y se te cae de las manos así según lo abres, porque dices, Dios mío, ¿dónde me he metido? Pero no. Vamos a ver, ¿qué es lo primero que nos choca? Lo primero que nos choca es que con lo contentos que estábamos nosotros, con las destrezas comunicativas y con lo bien que nos desenvolvíamos con ellas y hablábamos de comprensión de lectura, expresión escrita, no sé qué, no sé cuánto, ahora de repente cambiamos a actividades de lengua. Pues no es de repente, porque este párrafo que hay aquí es de la edición del 2001.
Lo que pasa que, como lo lees en diagonal, y muchas veces uno cuando lee lo que quiere leer, a mí me pasa mucho por lo menos, entonces resulta que no nos dimos cuenta de que ese concepto de actividad de lengua ya venía ahí. Y entonces habla de que se ponen en funcionamiento distintas actividades de lengua que comprenden la comprensión, ¿vale? Eso sé lo que es, la expresión también sé lo que es, la interacción, bueno, me lo estoy aprendiendo, y horror, la mediación. Estamos así como en estado de pánico porque no sabemos muy bien a lo que se refiere. Ahí pone en concreto interpretando o traduciendo. Vale. Cuando se publicó el 2001, el marco del 2001, hubo muchísimas instituciones, yo creo que incluso nosotros, que dijimos, jo, esto está muy bien, nos allana el camino y todo eso. Pero había cosas que no estaban del todo bien explicadas y entonces hubo instituciones europeas que dijeron, oye, ¿por qué no seguís trabajando en esto? Porque vemos que queda alguna laguna, que es lo que han hecho ahora. Entonces, pero bueno, vuelvo aquí. Tenemos esas 4 actividades de lengua que están conectadas directamente con lo que hablamos del uso social de la lengua, ¿vale? Porque uno interactúa con alguien normalmente, la mediación es un concepto muy amplio, pero como concepto súper amplio forma parte de nuestras vidas y todo esto, ¿no? Bueno, entonces, vemos que ya en el marco anterior tenemos esto. En la edición del 2018, en esa que podemos descargar, tenemos este esquema, que la mitad ya nos la sabíamos, ¿vale? La mitad tenemos, bueno, las competencias generales, lo del saber aprender, no sé qué, no sé cuánto, las competencias comunicativas, que siempre nos hemos obsesionado un poquito más con las lingüísticas, pero también a partir del 2001 empezamos a trabajar un poquito más las sociolingüísticas y las pragmáticas, y luego ya la parte de allá es la que nos puede resultar un poco más novedosa, pero la que vamos a controlar en 10 minutos, más o menos, calculo, ¿eh? Bueno, que tenemos pues eso, la recepción, la producción, la interacción y la mediación, y evidentemente hay estrategias como para todo en esta vida, necesitas estrategias para todo, ¿no? Entonces, vamos a ver, hay una cosa súper importante. Este esquema de aquí viene en la edición esta de la que hablábamos. Por lo visto ya lo habían puesto en su momento en otras ediciones, pero por algún motivo que desconocemos lo quitaron. Vamos a ver, importante. Esto del 2018 no es un marco de referencia nuevo, ni muchísimo menos, ¿vale? Sencillamente es una concreción y una actualización de lo que teníamos hasta ahora, o sea que no es tanto lo que hay que aprenderse, ¿vale? Hay que ser un poco selectivo en la información. Es una concreción en lo que comentábamos antes. Había cosas que no estaban del todo desarrolladas, o sea, por ejemplo, por la interacción se había pasado un poco de puntillas. La mediación se había hablado de ella, pues bueno, fundamentalmente a nivel profesional, como si fueras intérprete o traductor, cosa que tampoco tenía mucho sentido porque en el marco de referencia llegamos hasta los niveles C y se supone que intérpretes y traductores profesionales van más allá de los niveles C. Entonces, bueno, es decir, concreta en que las cosas que no estaban del todo explicadas nos las van a explicar ahora con muchísimo más detalle, y luego actualiza, por ejemplo, cuestiones que tengan que ver con la revolución que han sufrido las comunicaciones en los últimos años, pues estamos ahí todos con el Twitter, con el WhatsApp, con el no sé qué, forma eso. Entonces, todos estos cambios en la comunicación están introducidos también en esta nueva edición del marco, ¿vale? Con lo cual, en realidad, no sé las páginas que son, 300 y pico, lo único que hacen es facilitarnos el trabajo, ¿eh? De verdad. Vamos a ver qué cosas son las que son más novedosas en esta nueva edición. A ver, hay muchas cosas, pero para resumir, tenemos por un lado, hay un nivel pre-A1, que no está en todas las escalas, en algunas, pero no está en todas. Hay descriptores actualizados para traerlos a un punto de vista como más realista. Hay escalas nuevas que tienen que ver con comunicación online y, bueno, sobre todo con mediación. Hay, para alegría de la mayoría de los profesores de idiomas, una escala completa nueva para pronunciación, que estamos como un poco obsesionados con ese tema. Entonces ahora ya tenemos algo
que nos respalda, y luego está la famosa mediación que prácticamente ocupa todo el texto, ¿no? Bueno, gran parte del texto. Vamos a ir haciendo un esquema de lo fundamental que hay en cada sitio. Ya os digo que lo importante es saber dónde están las cosas, no hay que aprendérselas ahora, ¿vale? Entonces, a ver, nivel pre-A1. El nivel pre-A1 es lo que, por ejemplo, en escuelas de idiomas muchas veces llamamos nivel 0, o esos niveles o que puede ser, no lo sé, igual al principio, los primeros estados de la educación primaria. A ver, es un nivel en donde el usuario de la lengua se sabe, como quien dice, palabritas sueltas y frases hechas. No tiene autonomía para poder... O sea, tú le preguntas cómo se llama y te contesta. Le preguntas dónde vive y te contesta. Pero si le preguntas otra cosa, igual ya no te contesta. ¿Vale? Entonces se trata de que son como frases hechas, un lenguaje como muy prefabricado, no tiene autonomía. Sí, se sabe los días de la semana, se sabe los colores y cosas de estas, ¿no? Mirad, aquí en este pantallazo yo he cogido en donde había escalas, en las escalas en las que había descriptores de pre-A1, que ya os digo que no lo hay en todas, pues aquí, bueno, lo cogí en inglés porque yo no sé francés. Lo siento, ¿vale? Pero bueno, como veis, por ejemplo, interacción escrita, pues frases breves, cortas de información básica, nombre, dirección, familia, en una nota, no sé qué. Puede preguntar y responder preguntas de sí mismo, de rutinas diarias, o sea, son cosas súper sencillas. Lo importante es que aquí tenemos que tener en cuenta que el aprendiz no es autónomo, o sea, tiene que ir... Como se dice en Asturias, tiene que ir por lo segao. O sea, si le sacas de ahí, entonces ya se pierde, ¿no? Vale, pero no hay en todas las escalas, evidentemente, porque no da para mucho más. Actualización de descriptores. La idea de a mí me encanta, esta es una de mis partes favoritas, de verdad, ¿eh? Porque la idea de estos descriptores que se han actualizado es quitarle peso al hablante nativo, ¿vale? O sea, había muchos descriptores, sobre todo de expresión oral, de interacción, incluso de expresión escrita y tal, donde se decía, no, porque entiende a un hablante nativo sin ningún problema, escribe como si fuera un hablante nativo. Bueno, pues no. Es ahora como más, una visión como más realista. Los descriptores ya no son tan absolutos, por así decir, sino que es una cosa como mucho más realista. A fin de cuentas, bueno, lo comentaban antes, si te pones a pensar en los hablantes nativos de inglés y miras el porcentaje de las personas que no son nativas y que hablan inglés, pues bueno, hoy en día casi es muy difícil hablar con un nativo, si me apuras. O sea, quiero decir, puro. Entonces, bueno, la historia está en que no hay por qué tomar como referencia a un hablante idealizado. Hay que ser como mucho más realista. Los descriptores están repartidos por distintas escalas, pero para alegría nuestra los han recogido en la parte de atrás en un anexo. ¿Vale? Para que podamos encontrarlos a la primera, en uno de los anexos, creo que es el 7. Yo no me puedo girar muy bien porque tengo vértigos y me caigo, pero bueno, y están además así puestos, tachado y en rojo para que lo distingamos bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, fijaros, el B2 puede conversación entre hablantes, entre otros hablantes, ya no pone entre hablantes nativos. ¿Os dais cuenta? O sea, no es que hayan bajado los niveles. El nivel sigue siendo el mismo, lo que han hecho es ser más realistas en la definición del nivel, ¿vale? Entonces tenemos, bueno, quitamos nativos y quitamos hablantes de la lengua meta. Quitamos un alto grado de y lo dejamos así, ¿no? Bueno, no tiene dificultad, lo sustituimos por entiende con facilidad. Tenemos estos por aquí, que son la comprensión oral, en conversación entre nativos, etcétera, y en la página siguiente tenemos todos estos también. Pero bueno, estos no hace falta ir por el documento así como buscando a Wally, porque están en un apéndice al final, ¿vale? Para que los veamos todos y los tengamos todos bien localizados. Yo os decía que es una de mis partes favoritas porque es que me parece que es una visión mucho más realista del tema.
no sé si compartís o no compartís, pero bueno, a mí me parece que es más realista. El hablante nativo está idealizado y no es necesario. Además, mantener tu acento también le da cierta impronta, ¿no? No sé, creo, vamos. Vale, vamos a ver nuevas escalas. Aparte de descriptores que se han ido adaptando y cosas de estas, también hay escalas que son nuevas porque se han modernizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos actividades de recepción. Acordaros que están hablando de actividades de lengua, ¿no? Entonces, bueno, tenemos por un lado la comprensión oral, que ahí no tiene nada nuevo, pero fijaros que en la comprensión de lectura hay un descriptor nuevo que es una de las peticiones que hicieron todas estas instituciones cuando dijeron, oye, expandidnos el marco un poquito más, pidieron entre otras cosas que se tratara la lectura como actividad de ocio, o sea, leer por placer, ¿no? Que está muy bien, porque resulta que nosotros en clase, bueno, normalmente yo he pasado por varios estadios, desde que hubiera lecturas obligatorias, que tenías que leer esto porque lo decía yo, hasta ya voy a escoger unas cuantas y que sean así de lo más variopintas, una de aventuras, otra de amor y lujo, otra de tal, para que cada uno escoja lo que más le guste, porque lo que tienes que hacer es que la gente le guste leer, hasta decir, mira, ya ni te lo escojo yo, lee lo que quieras, pero vamos, pero lee algo, ¿no? Entonces, bueno, yo he pasado por todas esas fases, yo no sé si vosotros también, pero yo he pasado por todas esas fases. La cosa es que siempre nos gusta mandar leer a la gente en clase, porque leyendo se aprende mucho. Entonces, ahora tenemos una escala que va para la lectura. Entonces, la progresión de los distintos descriptores incluye desde el tipo de texto que estás leyendo, que si es una descripción, una narración, un texto de argumentativo, no sé qué, el tipo de vocabulario que se utiliza, que si necesitas ilustraciones de apoyo, que si, o sea, describe muchísimas cosas, en la rapidez de lectura, en fin, ahí está todos, bueno, en las escalas a las que estamos acostumbrados del marco de referencia europeo, está eso, tipo, longitud, dificultad, vocabulario, apoyo visual, en fin, muchísimas cosas que podemos tener ahí, y esa es una escala totalmente nueva. Vale, en lo siguiente, aquí estamos en las actividades de interacción. Aquí ya nos estamos volviendo un poco más modernos. Porque en las actividades de interacción, fijaros, en la interacción oral tenemos utilizar telecomunicaciones. Estamos hablando de interacción oral, ¿vale? Utilizar telecomunicaciones va desde una llamada por teléfono y desde un nivel muy bajito y coger un recado y lo que sea, hasta, bueno, ya, pues no sé, utilizar FaceTime o algún tipo de videoconferencia o alguna cosa de este tipo. Ya va como mucho más, bueno, es mucho más amplio porque es lo que ha ocurrido ahora, que ya utilizamos, yo creo que el teléfono muy poco casi, ¿no? O es lo que menos se usa. Entonces, una vez más, vamos con las distintas gradaciones, ¿no? O sea, al principio serían mensajes muy sencillos y luego ya pasaríamos, por ejemplo, en los niveles C, pues hasta participar en una conversación de estas que mencionábamos antes, de Hangout o de Skype, con varios hablantes, que es una conversación simultánea y todos ahí hablando y diciendo pues lo que tengan que decir, ¿vale? Ahí está todo incluido. Y luego tenemos una parte totalmente nueva, que es interacción online, que ahora mismo forma parte de nuestras vidas, ¿vale? La diferencia entre la interacción online y la interacción hablada es que la interacción online es a través de una máquina, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos conversación y discusión. Bueno, pues a ver, qué sé yo, pues el WhatsApp. Que no es necesario, además, al ser a través de una máquina, no es necesario que sea simultánea, ¿vale? Tú mandas un mensajito de WhatsApp y ya lo leerán cuando veas los dos tics azules, por ejemplo, por así decir, ¿no? O participar en un foro de estos, te haces un viaje o vas a comer a un restaurante y pones tu reseña en el TripAdvisor o en la plataforma que sea, o en el Airbnb o cosas de este tipo, ¿vale? Eso sería un poquitín lo que es la conversación online o la discusión. Incluso ya a niveles más elevados, por ejemplo, a nivel de trabajo, hay estas aplicaciones que hay para cuando cada uno está por un sitio del mundo, que se bueno, aparte de compartir
compartir documentos en un Drive o en una cosa de estas, aplicaciones que además de compartir puedes estar hablando o mandándole, tu jefe te manda a hacer cosas a través de la aplicación y te da ese documento y no sé quién, no sé cuántas, ¿no? Y luego, bueno, pues las transacciones y la colaboración, pues bueno, se cae por su propio peso, desde reservar el hotel o los viajes o lo que sea, hasta hacer ya cosas como mucho más complicadas. Esto no estaba desarrollado porque, bueno, en el 2001 no utilizábamos las tecnologías de la comunicación como las utilizamos ahora. Incluso ya el teléfono ha evolucionado de manera escandalosa, ¿no? Está todo muy gráfico explicado, o sea, es muy fácil, de verdad, es que es muy fácil. Lo único que hay que hacer es saber dónde están las cosas y a partir de ahí arrancar, ¿no? Bueno, lo siguiente que tenemos es la pronunciación. En el 2001, bueno, en realidad esto iría en el último apartado, ¿vale? Porque no es actividad de lengua, sino que sería ya competencia comunicativa. Lo que pasa que como la mediación es lo que más miedo da, pues vamos a dejarlo un poco para el final, ¿no? La pronunciación, lo que decíamos, en el 2001 estaba mencionada, pero parece que no estábamos del todo satisfechos y entonces han hecho una escala nueva, ¿no? Eso ya está dentro de las competencias comunicativas, que es lo que hemos dado un pequeño salto, lo que os decía, pero tenemos el control, la pronunciación. En esto os voy a enseñar cómo es la tabla de descriptores que tiene. Sé que no vais a ver nada, ¿vale? O sea, o si lo veis, alucino. Pero bueno, es para que veáis más o menos cómo está organizada. Tiene 3 columnas. ¿Vale? Entonces, la primera columna es la del control fonológico en general. La segunda es la de la pronunciación de sonidos así aislados, por así decir, y luego ya tenemos los aspectos prosódicos como acento, ritmo e intonación. O sea, yo creo que ahora ya podemos estar muy contentos porque ya tenemos todo, ¿vale? La importancia, lo que más destaca de aquí es que, a ver, hay que acordarse que tenemos que olvidarnos del hablante nativo idealizado, ¿vale? Como aparezca por ahí uno, yo no sé dónde me voy a meter, pero bueno, quiero decir que no tenemos por qué ser perfectos, vaya. Entonces, lo importante aquí está en que el mensaje sea entendible, ¿vale? Yo siempre les decía a mis alumnos que el problema, o sea, en el momento en el que se interrumpe la comunicación, en el que ya no te entiendo, entonces ya no puedo seguir más, ¿vale? Pero lo importante es que se te entienda. Se tienen en cuenta cosas como la predisposición del interlocutor. Bueno, pues es muy fácil, esto es muy fácil. O sea, en un nivel A, el interlocutor te tiene que ayudar mucho. En un nivel B, bueno, pues te echa un cable también y a partir del C el interlocutor apenas tiene que esforzarse en entenderte, ¿no? Entonces, se centra eso, en la disposición del interlocutor, en la influencia que puedas tener de tu lengua materna, que bueno, pues idealmente mejor que no se te note, pero a todos se nos nota algo. Y a ellos también, o sea, quiero decir que no hace falta, ¿no? Se centra también, bueno, fundamentalmente eso, en ser inteligible, en la influencia de lengua materna y luego ya la columna del final es que seas capaz, ya empiezas a hacer detalles como que seas capaz de dar significados con el acento, con la entonación, en fin, con una serie de cosas, ¿no? Yo creo que aquí... Yo creo que esto es una de las cosas que más nos puede gustar porque nos vamos a sentir como muy respaldados, ¿no? O sea, a la hora de hacer nuestras rúbricas de evaluación y cosas de este tipo, o sea, lo que todos estos años de experiencia nos ha dado parece como que nos vamos a sentir un poco más respaldados y como más tranquilos, pienso, ¿eh? Yo por lo menos cuando lo leí dije, ¡jo, qué bien! Ya estoy bien. Y ahora vamos a ver si hablamos de la mediación, que es la madre del cordero. Bueno, después del café creo que hay un taller de mediación que seguramente saben mucho más que yo porque además llevan tiempo trabajando en ello. Yo sé lo que he leído, ¿vale? Y a ver, mediación. La mediación también estaba en el marco del 2001. ¿Para qué no lo leímos? ¿Porque no nos interesó o porque no le prestamos atención? Lo que pasa que
venía esto y luego 2 o 3 ejemplos más, y donde se habla, pues eso, de que el hablante es un intermediario y que entre hablantes que no se entienden, etcétera, etcétera, y que lo mejor es, y que bueno, que son cuestiones como de interpretación y de traducción, ¿vale? Esto es lo que venía y 2 o 3 ejemplos. A ver, ¿qué es mediar? Mediar es una cosa muy amplia, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros vamos a centrarnos en la cuestión que tiene que ver con las lenguas, ¿de acuerdo? Vamos a ver, mediar es, como decía el párrafo anterior, mediar es establecer puentes, o sea, hay 2 personas que no se entienden o una persona que no entiende una circunstancia, entonces tú se lo explicas y se lo adaptas de manera que pueda entenderlo. Mediar también es crear espacios en donde la comunicación fluya. O sea, ahora tenemos las clases, cada vez son con gente de distintas procedencias, entonces mediar es intentar que no haya malentendidos culturales. Es facilitar la colaboración, en fin, es un concepto como muy amplio. No es solamente traducir e interpretar, porque una de las cosas en las que sí que insisten en esta publicación es que aquí se trata de la mediación, pero no a nivel profesional, porque todos mediamos de alguna manera. O sea, tú te vas con tu madre un fin de semana a Londres y te dicen, nena, ¿qué pone aquí que tengo hambre? Y entonces le traduces la pizza, le dices que esta es no sé qué, no sé cuánto. Eso es mediar también, o sea, a un nivel muy elemental, o estar pendiente de cuando están diciendo en la estación de tren, cuándo sale tu tren, para que lo diga, para decírselo a la gente con la que estás. Eso también es mediar, ¿vale? No hace falta ser experto. De hecho, la idea que desarrollan aquí es que no se trata de una cuestión profesional, sino a nivel de usuario normal, ¿vale? En esta edición tienen también este esquema, que es en el que explican cómo la mediación está relacionada con todas estas, cómo todo esto está relacionado. Entonces, bueno, fijaros, tenemos por un lado la recepción y la producción, que es lo que ya no sabíamos y que tienen nuestras famosas 4 destrezas comunicativas, ¿no? Sabemos algo de la interacción también, que bueno, ya forma parte, ya la interacción la tenemos controladísima, vaya, es una cosa muy fresquita, ¿no? Pero mira, fijaros, la mediación, ¿en qué consiste? Pues que tú recibes, adaptas, que eso sería lo que es mediar, y después ya produces, ¿vale? Es un paso intermedio entre 2 hablantes que, por lo que sea, o porque no tienen acceso al texto, o porque no se entienden, o lo que sea, están ahí. Pero todas ellas están conectadas. Y todo esto, fijaros, y vuelvo otra vez al principio, todo esto está conectado con la idea del uso de la lengua como una cosa social, y el usuario como agente social y todas estas cosas, porque todo esto lo haces con una finalidad. A tu madre le traduces la carta para que desayune, y tienes un propósito, ¿vale? Entonces, dentro de las múltiples facetas que incluye la mediación del marco, ellos distinguen 3 tipos de mediación, ¿vale? Y para todos ellos hay escalas, o sea que nos lo vamos a leer y lo vamos a entender estupendamente. Y además, al final de todo, hay ejemplos de tipos de textos y cosas de estas, o sea que nos dan el trabajo hecho, ¿eh? No hay que hacer mucho esfuerzo. Vamos a ver, mediación de textos, de conceptos y de comunicación. Voy a empezar por el final, para dar un poco de emoción a esto. No, mediación de comunicación. Vamos a ver, la mediación de comunicación, ya me queda poco tiempo. La mediación de comunicación tiene que ver con crear espacios para que la comunicación fluya, ¿vale? Donde hay gente de distintas nacionalidades, tú desarrollas un espacio para que no haya malentendidos culturales. Tiene mucho que ver tiene mucho que ver con la labor, por ejemplo, de un profesor o de un teacher trainer, de un formador, o ya de formadores así en general, ¿no? Porque lo que estás haciendo es como crear una zona en donde diferentes aspectos culturales confluyan, no haya malentendidos y todas estas cosas. Al mismo tiempo, entonces tú actúas como intermediario, ¿vale? Y facilitas la comunicación fundamentalmente para que no haya malentendidos. Entonces es
bueno, yo lo veo eso, cuando estás, incluso si estás en una clase de inglés o de francés o de lo que sea, y todos tus alumnos son de aquí, tú eres el mediador de la cultura del país que estás enseñando el idioma. No, es que esto en Francia no se puede decir, porque si lo dices así, entonces ellos lo van a interpretar mal y te puedes meter en un lío y todas estas cosas, ¿no? Eso sería lo que es la mediación de la comunicación. La mediación de conceptos, pues a ver, la mediación de conceptos tiene que ver mucho, para verlo de una manera visual y muy rápida, de una manera gráfica, la mediación de conceptos tiene que ver mucho con el trabajo de aula, quiero decir, con el trabajo en grupo. ¿Vale? Entonces, por un lado tenemos lo que es la cuestión de colaborar, que sería, por ejemplo, el trabajo en pequeño grupo, entonces en donde cada persona tiene una labor, se facilita la colaboración entre todos, que todos participen, que haya, bueno, pues eso, que se desarrolle el trabajo colaborativo y entre todos se construye un significado. La mediación de conceptos, la idea fundamental es que, lo que comentábamos al principio también, que el lenguaje, el idioma, la lengua es un instrumento para hacer cosas y para desarrollar ideas y para transmitir conocimiento, por así decir, ¿no? Entonces, por un lado estaría la primera parte, que es la de trabajo de pequeño grupo, ¿no? Lo de colaborar, que todo en el mundo, en el grupo, tenga su parte que hacer y que todo el mundo aporte y tenga cosas que decir. Y ya la otra sería, por ejemplo, la de liderar, que es para el gran grupo. Bueno, pues que gestionas la interacción, pues eso es lo que hacen todos los profesores en clase cuando estás trabajando con el grupo en general, ¿no? Tú procuras que hablen todos, que no quede la cosa, o sea, gestionas un poquitito la interacción y luego haces fomentar, ahí pone, el pensamiento conceptual, o sea, tú vas haciendo preguntas para que la gente vaya sacando sus propias conclusiones, ¿no? Esto es lo que sería la mediación de conceptos en sí. Vale, lo que llevamos más al aula, o lo que nos va a tocar trabajar más en el aula, es la mediación de textos. Me voy a levantar, ¿vale? Es que estoy un poco revirada y luego me voy a matar también, pero bueno, procuraré caerme con elegancia. Vamos a ver, todo esto. Tenemos aquí, cuando hablan de mediación de textos, se me ha olvidado deciros una cosa súper importante, me acabo de dar cuenta. Estamos hablando de mediación tanto escrita como oral, ¿vale? Bueno, dicho esto ya puedo seguir. Vamos a ver, mediación de textos. Hay escalas para todo eso, escrita y oral. O sea, aquí hay que ser selectivo, porque si no te vuelves loco, ¿vale? Entonces, transmitir información. Estamos diciendo que la mediación de textos en general consiste en que tú estás con una persona que, o porque desconoce el idioma, o porque no tiene acceso al texto, o por lo que sea, no entiende y no entiende ese texto y está trabado y tienes que ayudarle, ¿vale? Tienes que simplificarle el texto, tienes que ayudarle de alguna manera. Entonces hay varias formas de hacer esto. Transmitir información se refiere a sacar ideas principales de un texto y transmitir eso. Fijaros que otra de las cosas importantes para que veáis la diferencia entre los traductores e intérpretes profesionales y los mediadores, el traductor y el intérprete profesional, el pobrecito no tiene ninguna libertad. Tiene que decir y escribir lo que le mandan. Cuando estás mediando puedes seleccionar la información que vas a utilizar y puedes adaptarlo dependiendo de las circunstancias y dependiendo de a quién le vayas a transmitir esa información. Eso es un matiz, yo creo que importante. Entonces, cuando transmitimos información, escogemos las cosas más importantes y las transmitimos, ya sea de forma oral o de forma escrita. Ya os digo que todo esto depende. Ejemplo. Vamos a buscar ejemplos, que es como mejor se entienden las cosas. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, te dice un amigo que quiere ir al cine. Estoy improvisando un poquitín. Entonces dice, bueno, vale, no te preocupes que yo tengo aquí un catálogo de películas, lo que están poniendo, no sé qué, no sé cuánto, Y entonces, como tú conoces los gustos de tu amigo, pues tú lees los extractos
de todas esas películas y luego le dices, mira, yo creo que aquí a ti te interesa ir a esta porque esta es de aventuras, que es lo que a ti te gusta, no sé qué, esta otra no, porque hay un muerto enseguida y sacan las tripas y no te gusta y todo esto. Entonces seleccionas un poquitín lo que quieres. Tu amigo, igual el texto estaba en una lengua que él no entendía, pero que tú sí, y entonces se lo adaptas para que lo entienda. Pero vas a información específica, ¿vale? Estás en el aeropuerto y están con la cantinela de los vuelos, pum, 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 a ti te interesa el tuyo. Pues entonces cuando oyes la información que tiene que ver con tu vuelo, se lo cuentas a tu grupo y, oye, que vamos, que somos en la puerta no sé qué. Eso sería transmitir información, pero a nivel, o sea, muy específico es, ¿vale? Explicar datos, pues bueno, eso es poner en palabras, ya sea de manera oral o de manera escrita, la información que hay en gráficos, por ejemplo en un PowerPoint o en los gráficos estos de finanzas, o a niveles muy básicos, pues por ejemplo puede ser el tiempo. Te escribe un amigo, va a ir a pasar un fin de semana a tu casa, oye, ¿cómo va a hacer en Asturias este fin de semana? Y entonces yo miro el tiempo y digo, mira, aquí pone que esto, pero tú mete el paraguas, que aquí siempre hay que tenerlo. Estás mediando también, ¿no? Y lo que le estás mirando es el mapa del tiempo, no tienes ningún texto, pero tú lo estás explicando también, que si yo no podía acceder a ello, ¿vale? Procesar textos sería como lo contrario a transmitir información. Cuando transmites información vas a información específica, cuando vas a procesar textos pues vas a resumir, a sintetizar, a parafrasear, pero ojito, a parafrasear no significa hacer esas frases de rephrasing tan horrorosas que se hacían hace 1000 años, cuyo único objetivo era ver si la persona en cuestión se sabía las inversiones que no se usan nunca y cosas de este tipo. O sea, es sintetizar. Ahí ya buscas argumentos, el argumento del texto y todas estas cosas, ¿vale? O por ejemplo, no sé, coger un texto, cuáles son las ideas fundamentales para luego desarrollar tú un tema o alguna cosa de este tipo, ¿no? Ahí cuando pone traducir e interpretar es a nivel coloquial, por así decir. Se refiere a una situación en que, por ejemplo, te viene una persona que le han mandado una carta, había hecho un pedido por internet, por ejemplo, qué sé yo, y entonces le mandan una carta diciéndole que el pedido va a tardar más porque no lo tenían y no sé qué, no sé cuántas, y esa persona no sabe inglés o no sabe francés, entonces va donde te dices, oye, léeme este correo a ver qué me dicen, que no entiendo nada. Se refiere a eso. O en el trabajo, que hay que escribir a no sé quién y entonces tu jefe te dice, hay que escribir a fulanito de tal y hay que decirle esto, esto, esto y esto. Él te lo dice en español y tú lo tienes que trasladar a la otra lengua, ¿vale? Pero no es a nivel profesional. Y luego ahí pone tomar notas y reaccionar a textos. Está cursiva porque en el marco dice que eso puede ser también para uno, no necesariamente para otra persona, ¿vale? Entonces, tomar notas yo creo que es algo que hacemos todos. Por ejemplo, tú te vas a una reunión de trabajo, tomas notas de todo lo que se ha dicho y después a tu jefe le das un informe. En ese estilo, en ese sentido va. Y reaccionar a textos pues tiene que ver también, en principio, bueno, hay dos cuestiones, dos escalas diferentes, una que tiene que ver con descripción y cosas de estas, que sería la que es más de nuestras clases, que empieza desde describir los personajes o contar de manera muy elemental el argumento de un libro hasta decir qué opinas de tal personaje y tal, y luego ya otra escala que ya es a nivel pues más de club de lectura y cosas de este tipo. Pero lo importante es que cuando mediamos para otra persona, no es para nosotros, somos muy generosos, ¿vale? Hacemos algo porque alguien no puede acceder a un texto, entonces estás usando el idioma para facilitarle el acceso o las cosas a otra persona. Eso es súper importante. Ya estoy acabando, ¿eh? Subo, sin matarme. Sí, quiero acabar rápido. Bueno, vamos a ver, todo esto
fijaros que ponemos en funcionamiento muchísimas estrategias. Estoy acabando, me quedan 5 minutos. Ponemos en funcionamiento muchísimas estrategias a la hora de mediar textos, ¿no? Utilizamos conocimientos previos, porque yo ya conozco esta cultura y ya sé cómo van a reaccionar si tú les dices esto o te comportas de esta manera. O si llegas a un sitio y de repente les plantas 2 besos, cuando allí solamente se dan la mano. En fin, haces muchas cosas, ¿no? Fragmentas información para que tenga acceso. O sea, es una serie de estrategias que las usamos siempre y que forman parte también, una vez más, del uso social de la lengua. Así es que, al final, está todo unido. Porque ya con esto es con lo que cerramos el círculo. O sea, si estamos mediando, estamos usando la lengua con una finalidad y con una finalidad fundamentalmente, entonces evidentemente tienen muchísima importancia la competencia plurilingüe y la competencia pluricultural, que también vienen explicaditas y tal, pero bueno, esto es como cerrar el círculo. Esto es... hablamos del uso social de la lengua, del enfoque orientado a la acción y todas estas cosas, y todo eso no se puede hacer si no se tiene en cuenta esto otro. ¿Entendéis? Bueno, con todo esto, ¿por dónde empezamos? Esto es más o menos, a grosso modo, las 300 páginas del marco. ¿Por dónde empezamos? Pues yo creo que podemos empezar por el final. Fijaros, mi propuesta es empezar por el final, con las tablas de autoevaluación, que ya las sabemos, ya las conocemos, entonces nos va a resultar fácil. La tenemos evidentemente por actividades de lengua. Lo único nuevo, lo único novedoso sería la parte de la mediación, ¿vale? Entonces, en la parte de la mediación, yo para estas cosas funciono mucho con verbos. Es la manera que tengo de sintetizar las cosas. Entonces, mediación de textos es transmitir y explicar, y también puede ser resumir, bla, 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 pero son verbos que conllevan ese significado. Mediación de conceptos, invitamos a la gente a colaborar, animamos a la participación. Y luego, mediación de comunicación, facilitamos la comunicación, resolvemos malentendidos, contribuimos a que haya una comunicación fluida. Mirad, tengo aquí un descriptor de cada uno de ellos para que veamos en qué términos, para que veáis que es facilísimo, en definitiva. Por ejemplo, mediación de textos de nivel A2, puede transmitir los puntos principales, texto, claro, es A2, entonces es textos sencillos, temas de inmediata necesidad y siempre que se lo digan todo de forma clarita. Mediación de conceptos en un nivel B1. Ayuda a definir la tarea. Vamos a centrarnos en lo que está más oscuro. Ayuda a definir la tarea, hace que otros contribuyan, invita a la gente a hablar, a participar. ¿Entendéis? O sea, lo de los verbos que os comentaba antes. Y luego, mediación de comunicación. Anima a una comunicación de una cultura compartida, los puntos de vista, etcétera, etcétera. O sea, que es fácil, de verdad, ¿eh? Es fácil. ¿Qué más podemos mirar para acabar? Los aspectos cualitativos de la producción y la interacción oral. ¿Os acordáis que por ahí había otra tabla? Que las fusilábamos, estas tablas, para hacer nuestras rúbricas de evaluación. Bueno, pues acordaros que tenemos la fonología, para alegría de todo el mundo, más desarrollada, ¿vale? Y aspectos cuantitativos de la producción y de la interacción escrita, tenemos unos descriptores para descripción y argumentación que también facilitan. El de argumentación empieza a partir de B1, evidentemente, y de manera muy elemental, ¿vale? Pero bueno, eso también está por ahí. En resumidas cuentas, y ya finiquito del todo, no se trata de una cosa totalmente diferente, sino que es una concreción y una actualización. Y como esto, que es lo importante y que son los rasgos salientes, ya nos lo sabemos, pues entonces lo único que tenemos que hacer es perfilar. Es perfilar, es nada, es facilísimo, ¿eh? Es perfilar un poquitín más. Sabemos que el A1 pues es una interacción de manera muy, bueno, pues todo como muy sencillo, cosas de necesidad inmediata, etcétera. El A2 son las funciones sociales, el decir voy a comprar no sé qué. El B1 es lo que antes decíamos yo me defiendo, cuando no teníamos los niveles del marco. No, este se defiende.
Bueno, pues sí, se defiende cuando viaja y cosas de estas, ¿no? A partir del B2 ya empiezas a argumentar, y a mí lo que más me gusta, eso que tengo ahí puesto entre comillas, de la conciencia de lengua. O sea, al principio uno es súper feliz, comete muchos errores, pero ni siquiera se da cuenta de que los comete. Entonces eres plenamente feliz, ¿no? Pero a partir del B2, de repente, si tienes un gazapín, dices, cachis, y eres capaz de corregirte, porque ya tienes la cosa como súper asumida, y entonces ya, bueno, ya eres capaz de corregirte a ti mismo, porque ya tienes conciencia de lengua, ¿no? Y luego ya, bueno, pues usamos el idioma con flexibilidad, precisión y sin esfuerzo aparente, porque lo disimulamos bastante bien, y damos muchas vueltas para llegar al mismo sitio. Y luego comunicación eficaz, precisa y correcta. Y acordaros, el alfabeto tiene muchas letras, o sea, que el C2 no es lo más allá. Y no sé, ¿alguna idea por aquí? ¿Alguna pregunta fácil, por favor? Uy, Dios. Tenemos como unos 5 o 6 minutos de preguntas, ¿vale? Gracias. Igual te ponemos en un compromiso. Vale. Es una pregunta sobre el nuevo decreto para las escuelas de idiomas. El Real Decreto, el general. Porque tú has explicado que la mediación tiene que ser una parte de algo final. Sin embargo, en el Real Decreto sale como una actividad de lengua separada. Y sí. Nuestra pregunta es si es factible evaluarla por separado. Yo no sé cómo se van a hacer las pruebas en cada una de las comunidades, pero lo que está claro es que hay que evaluarlo. Entonces tienes que buscar actividades, vamos a pensar en términos de examen, ¿vale? Porque creo que va por ahí la cosa. Tú tendrás que buscar un ejercicio que esté lo suficiente, a mí me parece que es fundamental que esté muy bien contextualizado. Entonces, por ejemplo, vamos a poner así, improvisando. Tú quieres convencer a un amigo tuyo para que os vayáis este verano de campamento a no sé dónde, para que trabajéis de tutores en un campamento infantil o lo que sea. Y tú tienes bastante información. Entonces un ejercicio, creo, igual me estoy columpiando. Vale, pues entonces un ejercicio puede ser que le das varios extractos a la persona, los lee y entonces, mira, te convenzo porque podemos hacer esto, entonces no sé. Bueno, yo me he leído esto porque me tocó desarrollar un currículo en Asturias y entonces tuve que arrancar de algún lado y dije voy a arrancar de aquí, que parece ser que es el Santa Sanctorum de esto. Entonces, que luego puedo ir. ¿Cómo vamos a poder adaptar esto a todos los idiomas de manera efectiva y sin que se alargue el examen? El examen se tiene que alargar, sí o sí. Y fíjate, yo ayer cuando venía en el tren, que fueron muchas horas de tren, se me ocurrió, fíjate, que hasta se podría trabajar de manera conjunta en los distintos idiomas, porque a fin de cuentas, si tú tienes el niño que quiere convencer a su amigo para ir de campamento, por ejemplo, encuentras los textos en español y luego cada uno que haga la tarea en su idioma. Sí. Ya. Sí. Ya, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero hay un Real Decreto que dice que tenemos que hacerlo de otra manera.
No, yo no. El Real Decreto no. Son unos señores de Madrid, como digo yo, que no. No, hay que hacerlo porque nos han dicho que lo tenemos que hacer y tenemos que buscarnos la vida como podamos. Y ya está. Y una vez que tenemos eso asumido, pues ala. De nada. Allá arriba tienes otra. Perdón. Solo quería dar un ejemplo para contestar a esta persona, un ejemplo de las certificaciones de lengua francesa. Tenemos un ejemplo de un ejercicio de mediación en el nivel C1. Pedimos a los candidatos que hagan una síntesis, es decir, les damos 2 o 3 documentos y tienen que de esos 3 documentos hacer solo uno, cogiendo las ideas principales y reestructurando como ellos quieren, vamos, que tienen también cierta libertad. Y eso lo tenemos desde el primer marco europeo. Y eso es el nivel C1, porque el objetivo del C1 para los que el Ministerio de Educación ha concebido estos exámenes era ser capaz de seguir estudios superiores en Francia. Entonces, en una universidad, ese tipo de ejercicios, pues hay que ser capaz de hacerlo. Eso es que la mediación no forzosamente es de un idioma a otro, puede ser dentro de tu propio idioma. Y estoy convencida de que ya hay unos ejercicios que hacéis en las certificaciones que también llevan mediación. Igual no lleva este nombre, pero ya es mediación. Entonces, bueno. ¿Algo más? Bien, pues si no hay más preguntas, muchas gracias, Maribel. Bueno, pues muchas gracias, Maribel, por tu brillante exposición y muy clarificadora, yo creo. Pasamos al café, tenemos media hora, hoy sí que vamos en horario, así que a las 12:30 cada uno vais a vuestros respectivos talleres. Gracias.